Birlip, 12 de febrero de 1944. La inteligencia de los centros. Diagrama 1. Esta noche les expondré algunas notas que he redactado sobre la inteligencia de los centros. Algunos de ustedes recordarán lo que se dijo hace mucho sobre el trabajo equivocado de los centros en el hombre. Interfieren uno con otro, se hipnotizan el uno al otro, emplean energías equivocadas, se ocupan de cosas equivocadas, etc. El primer paso que hay que dar es observar los centros. Esto es de hecho la primera cosa enseñada en la observación de sí. Es preciso conocer en qué centro se está, o qué centro está interfiriendo, etc. Esto ha de realizarse eventualmente como una tarea necesaria. Es menester estudiar y clasificar y poner orden en la vida interior. Todos relacionamos la inteligencia con la estimativa del significado. La inteligencia se relaciona con el significado. Conduce el significado. Un sentimiento tiene significado. Un pensamiento tiene significado. Una sensación tiene significado. Un movimiento tiene significado. Todos estos significados son diferentes. Deseo que consideren esto. ¿Acaso la inteligencia y el significado no están relacionados entre sí? ¿Y la inteligencia no implica una relación con algo a través del significado? No veo muy bien cómo se puede ser inteligente en relación con algo con lo que carece de significado. Cada centro nos pone en relación de un modo diferente, a través de su función particular con los mundos exterior e interior. Respecto a lo que nos relaciona con el mundo exterior, la función del centro intelectual como pensamiento, la del centro emocional como sentimiento, la del centro instintivo como sensación y la del centro motor como movimiento, son todas funciones por completo diferentes. Son 4 clases de inteligencias o conductoras de significado. Se ve una serpiente, se siente una serpiente, se piensa en una serpiente y se escapa una serpiente. Esto es sensación, emoción, pensamiento y movimiento. Estos son 4 significados. 4 inteligencias que trabajan conjuntamente. ¿Es posible imaginar la formación en nosotros de un centro carente de inteligencia? Sería una extraña noción. No estaría subordinada a propósito alguno. Empero en nosotros hay centros, plenamente desarrollados, a los que no conocemos porque nuestro nivel de inteligencia es demasiado bajo para comprenderla de ellos. Cabe decir que en este caso no sirven a ningún propósito. Esto sería cierto, salvo por el hecho de que el hombre fue creado como un organismo capaz de autodesarrollo, y cuyo crecimiento depende de que se ponga en contacto con las influencias que descienden por el rayo de creación, y se separe de todas las formas de pensamiento y sentimiento que lo mantienen en su actual nivel. Para que llegue a ser consciente en la inteligencia, digamos, del centro mental superior, tendrán que penetrar en él formas de discernimiento, conocimiento y comprensión, que son absolutamente extraordinarias y completamente contradictorias a lo que experimentamos comúnmente, y de este modo serían peligrosas. Ante todo, es preciso preparar y desarrollar los centros inferiores durante mucho tiempo. Por ejemplo, debemos aprender a pensar de un modo nuevo y a apartarnos de ciertas clases de emociones. ¿Conocen la observación que se hace en el Nuevo Testamento sobre la sabiduría de este mundo que es insensatez para con Dios? 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, y que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Una inteligencia superior no es comprensible a una inteligencia inferior. Lo superior puede comprender a lo inferior, pero lo inferior no puede comprender a lo superior. El centro mental superior está en el nivel de la inteligencia divina del Sol, y trabaja con hidrógeno 6. Reflexionen un momento sobre la tabla de hidrógenos.
¿Es más inteligente un hidrógeno superior que uno inferior? O, para enunciarlo diferentemente, una función como el pensamiento, ¿trabaja mejor con un hidrógeno inferior o con un hidrógeno superior? Trabajará mejor con un hidrógeno superior, si puede resistirlo. Asimismo, una patata cruda es más inteligente que una patata cocida. No, al contrario, porque una patata cocida puede ser alimento para el hombre y está en la posición 768 en la escala de hidrógenos, que, como recordarán, deriva del rayo de creación. Una patata cruda está más bajo, en el punto 1536. Además, si tomamos los hidrógenos psíquicos, de los cuales el más bajo es 48, creen que un centro que trabaja con este hidrógeno será tan inteligente como aquel que trabaja con el hidrógeno 24, mucho más fino, sutil y rápido. Por cierto, no. Son hidrógenos intermedios. Haremos bien en atraer los mejores hidrógenos por medio de la no identificación, tratando de no extraviarnos, y de no basar nuestra inteligencia únicamente sobre lo que nos muestran los sentidos. Ser inteligente en sentido amplio consiste en buscar las influencias C. Ser inteligente es comprender nuestra posición en esta tierra. Ser inteligente es buscar la transformación del significado de la vida cotidiana en nosotros. Todo esto nos lleva a un significado más elevado, acrecienta los mejores hidrógenos en nosotros. Ello tiene que ver con los diferentes aspectos del recuerdo de sí. Todos tenemos centros dotados de inteligencia, pero cuando un hombre posee el centro magnético es más inteligente que aquel que no lo tiene. Está en un diferente nivel de ser. No le sorprenderá descubrir la existencia de las influencias C y que la vida no lleva a ningún lado. Será mucho más inteligente que los estudiosos y los profesores. Esto es lo que significa la inteligencia en el trabajo, la posición de una cosa en la escala de ser, y las influencias a las cuales está sujeta en el rayo. Abordemos, ahora, la cuestión que se planteó recientemente. La cuestión era, se dice en el trabajo que cada centro tiene su propia inteligencia. ¿Qué significa ello en resumidas cuentas? Cuando en este sistema se dice que cada centro tiene su propia inteligencia, no significa ello que cada centro tenga la misma clase de inteligencia. El trabajo enseña que los tres centros son tres mentes diferentes, y a este respecto dice que estas tres mentes diferentes han de cooperar y ayudarse recíprocamente. Han de ser como tres hermanos que viven en armonía, cada cual capaz de desempeñarse bien en una tarea, y cada uno capaz de ayudar a los otros hasta cierto punto. Empezaremos tomando cada centro como un todo. El intelectual, el emocional, el instintivo y el motor. Ante todo es preciso establecer para sí que esos centros tienen mentes muy diferentes. La mente del centro intelectual es muy diferente de la mente del centro instintivo, por ejemplo. El centro instintivo es extraordinariamente hábil. Se ocupa del trabajo interior del organismo, en todo su millón y un detalles, digiriendo el alimento, sanando las heridas, vigilando la temperatura, regulando la respiración y los latidos del corazón, y haciendo que las secreciones internas de las glándulas trabajen armónicamente, reemplazando, rechazando, modificando, incrementando esto o aquello. Todo este trabajo de regulación está más allá de la mente del centro intelectual. La capacidad de pensar simultáneamente en todo no es una característica del centro intelectual. La mente del centro intelectual piensa en una sola cosa a la vez y en el mejor de los casos en dos cosas, pero le es casi imposible pensar en tres cosas al mismo tiempo. Además, la mente del centro intelectual es muy diferente de la mente del centro emocional. La gente suele decir que las emociones no son lógicas.
Sin embargo, las emociones tienen su propia lógica, y se comete un error al pensar que la lógica del centro intelectual es la única lógica posible. Sentir una situación es una cosa muy diferente que pensar sobre ella. El centro emocional puede sentir, por ejemplo, el estado interior de la otra gente, que está oculto a la mente del centro intelectual. Las emociones pueden hacernos conocer a los otros. La mente del centro emocional hasta llega a ser clarividente. Asimismo, el centro motor tiene una mente que difiere de cualquiera de las otras. Emite constantemente juicios de la clase más complicada, que el centro intelectual está en la imposibilidad de hacer. Es capaz de juzgar con exactitud de qué manera y con qué fuerza se ha de arrojar una piedra a un objeto distante. Este es un cálculo inteligente. Se puede sentir dicho cálculo como si corriese por nuestros músculos. El cálculo intelectual es de una clase muy diferente y emplea los elementos del pensamiento intelectual, tales como palabras y cifras. La inteligencia del centro motor, empero, no utiliza ni palabras ni números, aun cuando sea capaz de calcular, con la más exquisita precisión, una complicada serie de movimientos que deben producir un resultado definido. Consideraremos ahora los centros en relación con la manera que tienen de recibir las cosas. Es sabido que se puede contemplar un bello cuadro, o una hermosa escena, de diferentes maneras. Se puede contemplar una montaña como si fuera un objeto bello, en cuyo caso, se tiene con ella una relación emocional. O se la puede mirar desde el punto de vista de un geólogo, que observa la clase de rocas, etc., que la componen, en cuyo caso, se tiene con ella una relación intelectual. O se la puede contemplar desde el punto de vista de un alpinista, que proyecta la línea de su ascenso, y la cantidad de esfuerzo necesario, en cuyo caso, se tiene con ella una relación preponderantemente del centro motor. Pero me imagino que costaría tener una relación con ella mediante el centro instintivo, a no ser que hubiera en la cumbre un famoso restaurante. Ahora bien, si se observan a sí mismos, descubrirán que contemplan todas las cosas, y todas las personas, de estos diferentes modos. Por ejemplo, si una persona conoce todo sobre el aspecto técnico de los filmes, luego tiende a contemplar un film desde este ángulo, y no desde el valor emocional del guión. Lo que hay que subrayar es que toda la gente ve las cosas diferentemente, y que cada persona ve la misma cosa de un modo diferente, en diferentes momentos, de modo que su significado cambia. La inteligencia de una persona, en suma, consiste en muchas inteligencias diferentes, que la ponen en relación con significados por completo diferentes de la misma cosa. Ocupémonos de las partes de los centros, las divisiones motora, emocional e intelectual. Cada una de estas divisiones tiene una inteligencia diferente, que produce diferentes relaciones de significado con respecto a la misma cosa. El señor Ouspensky una vez hablaba sobre la atención, y decía cómo la atención solo descansa en las partes más conscientes de los centros, y no en las partes motoras o mecánicas. Las partes más conscientes son las divisiones emocional e intelectual. Dijo que la atención ordinaria, que va de un lado a otro, no era atención. Solo la atención traída o dirigida durante mucho tiempo, era atención. Prestamos demasiada atención a las cosas relacionadas con las partes motoras de los centros. Dijo que éstas podían ejecutar sus funciones casi por sí mismas, con atención cero. Si desperdiciábamos nuestra atención en cosas nimias, no nos quedaría atención para las cosas importantes, y de este modo, habría de transcurrir largo tiempo, antes de que pudiéramos acrecentar nuestra atención.
Entonces expuso el diagrama de los centros y dijo que la parte motora de los centros estaba simplemente llena de pequeñeces, tales como las conversaciones oídas, los diarios que habíamos leído, etc. Esas cosas no nos pertenecían en absoluto, pero cuando las cosas caían en las partes emocional e intelectual llegaban a pertenecernos y hasta podían crear alguna cosa. Observó que la gente que vivía simplemente en la parte motora de los centros, y de este modo, en pequeñeces, nunca podría comprender el trabajo. Prosiguió diciendo que la misma idea, o la misma frase, recibida en la parte motora, en la parte emocional o bien en la parte intelectual de los centros, llegaba a ser muy diferente. Los centros veían las cosas diferentemente. Nos dijo que debíamos tomar una idea sencilla y observarla desde los diferentes centros. En cada uno de ellos llegaría a ser algo muy diferente. Si las ideas de este trabajo fueran tan solo recibidas por las partes motoras de los centros, no podrían ser comprendidas, serían demasiado grandes. Las ideas de la luna que nos come y de nuestro sueño, del despertar del hombre, etc., eran demasiado grandes. Si nos dejáramos estar siempre en las partes motoras de los centros, no podríamos comprender el trabajo, tomaríamos todo de la manera común y por lo tanto en un nivel equivocado. El señor Ouspensky dijo también que el centro magnético no podía formarse en las partes motoras de los centros. Las partes motoras de los centros solo podían aceptar las influencias A. Las influencias B caían en el centro emocional y las influencias C en el centro intelectual. Mediante este tratamiento del tema, se daba cuenta uno de cómo las cosas caían inevitablemente en su lugar. Agregó que si la gente hablaba demasiado sobre este trabajo, lo colocaba en la parte motora de los centros, donde la tensión está cero. Era preferible que la gente en el trabajo hablara de otros temas, en lugar de proceder de este modo. La inteligencia de las partes motoras de los centros, no obstante, estaba adaptada a sus propios usos cotidianos, pero emplearlos para comprender lo que estaba fuera de su alcance, o lo que exigía la inteligencia del centro íntegro, no daba resultado alguno, o producía resultados por completo equivocados, o contradictorios. La inteligencia de un centro, como un todo, está hecha de todas las inteligencias que componen las partes separadas. La inteligencia del centro intelectual como un todo, pertenece a un orden muy elevado. Cuando el centro está trabajando en su conjunto, esto es, cuando cada parte es dirigida hacia una meta común, cada subdivisión comparte el esfuerzo y desempeña su propio papel. Por ejemplo, las partes motoras recuerdan y graban en palabras o cifras los pensamientos alcanzados por la parte intelectual. Pero, comúnmente, solo las partes motoras del centro intelectual son empleadas por nosotros y estas, que trabajan con hidrógeno 48 y solo piensan en términos de opuestos, esto es, carecen de conciencia en la tercera fuerza, producen resultados muy pobres y lentos. Cabe decir, entonces, que bajo las condiciones ordinarias, la inteligencia del centro intelectual es tan solo la de su división mecánica, a saber, la parte formatoria. Pero no debemos suponer que esto cubre todo el alcance del centro intelectual, en el cual hay partes que trabajan con hidrógeno 24 y con hidrógeno 12. Podemos representar el paso del centro intelectual al centro mental superior de la siguiente manera. Llegar a ser consciente en el hidrógeno 6, en el centro mental superior equivale a poseer una inteligencia que está mucho más allá, de hecho, inconmensurable, de la inteligencia de la parte formatoria. Todas las contradicciones desaparecerían, en todo caso. Ya no habría ni sí ni no en nuestro pensamiento. Todos los aspectos de una cuestión se verían simultáneamente, y no uno tras otro, y ese estado está fuera del alcance de nuestra experiencia. Notas adicionales.
Es interesante estudiar en el mundo animal el trabajo del centro instintivo. Cuando, digamos, un ave construye un nido complicado, lo hace con el centro motor, pero el centro instintivo dirige los movimientos. Es digno de observar que este género de inteligencia no es muy adaptable. Se suele cometer el mismo error y si, como en caso de la araña que teje su tela, algo no sale bien, por lo general es preciso repetirla desde el comienzo, esto es, no hay poder de adaptación. Cada centro se desenvuelve en un diferente nivel del universo. El centro instintivo se desenvuelve en la vida orgánica. El centro mental superior se desenvuelve en el nivel del Sol. El centro cuya importancia es mayor para el cuerpo es el centro instintivo, que controla todo el trabajo del organismo. Si algo estorba su inteligencia, el cuerpo se queda sin dirección. El centro instintivo tiende a pedir fuerza de los otros centros en caso de enfermedad. Debe seguir funcionando, y su cometido es luchar contra la enfermedad y vencerla. Para este fin, tiene bajo su control vastos ejércitos y muchas armas. Por lo general empieza a pedir en préstamo al centro motor, tal como lo han observado todos ustedes. Advertimos, a menudo, que nos sentimos muscularmente cansados antes de enterarnos de que estamos enfermos. Luego, si la enfermedad prosigue, el centro instintivo pide en préstamo a los demás centros, por lo general, de a uno por vez. Cuando toma fuerza del centro emocional nos tranquilizamos por lo general interiormente, y sentimos que ya nos es imposible preocuparnos por las cosas, esto es, identificarnos con las cosas, porque en la vida, nuestra emoción, acostumbra a identificarse con todo. Cuando el centro instintivo comienza a pedir en préstamo al centro intelectual, hallamos que nos es imposible concentrarnos. No podemos leer, no podemos pensar, ni hacer cosa alguna. Señalaré aquí que, en enfermedades graves, la verdadera inteligencia del centro emocional llega a ser mucho más evidente, debido a que la identificación se detiene. Por eso la gente muy enferma y en peligro de muerte, suele tener a menudo un marcado discernimiento emocional de su vida interna, y de su comportamiento con los demás. Esto no tiene nada que ver con el pensamiento, como cuando pensamos detenidamente, o razonamos sobre alguna cosa, pero tiene que ver con el verdadero discernimiento y percepción. El centro emocional puede ver la calidad de una persona, por ejemplo, mientras que el centro intelectual tiene que pensar sobre este particular. Quiero hacerles notar que estas notas son demasiado breves para agotar las diferentes inteligencias de los centros. Este tema es mucho más amplio. Pero su estudio solo llega a ser práctico cuando se emprende la observación personal de los centros, no solamente por unos minutos, sino durante una vida entera.